lo que nadie te dice antes de montar tu primer criadero. Si estás pensando en dar el salto de tener unos pocos pájaros de compañía a montar un criadero en condiciones, con jaulas de cría, voladeras y una instalación pensada para funcionar temporada tras temporada, quédate en este vídeo porque te voy a contar todo lo que suele salir mal cuando alguien monta esto por primera vez sin haberlo planificado bien desde el principio. Y digo lo que nadie te dice porque la mayoría de guías que vas a encontrar por ahí se centran en lo bonito, qué jaula comprar, qué colores quedan mejor, cómo decorar el espacio. Aquí vamos a hablar de lo que realmente determina si tu criadero funciona a largo plazo o se convierte en un problema constante. La ubicación, el presupuesto real y los errores de planificación que se pagan durante años, no solo el primer mes. Antes de entrar en materia, quiero dejar clara una idea que va a estar presente durante todo el vídeo. Montar un criadero no es lo mismo que ampliar el número de jaulas que ya tienes en casa. Es un proyecto con su propia lógica de planificación, con decisiones que una vez tomadas son caras y complicadas de deshacer y que afectan directamente al bienestar de las aves que van a vivir ahí durante años. Tómate el tiempo de planificación en serio, aunque suponga retrasar unas semanas o incluso unos meses el momento de tener tu primera pareja criando en la nueva instalación. Ese tiempo de más al principio se traduce en muchísimos menos problemas durante las siguientes temporadas. Vamos a dividir esto en 4 bloques: ubicación, jaulas de cría, voladeras y presupuesto real, con los números que nadie te suele dar por adelantado. Empezamos por la ubicación porque este es el primer error que veo cometer y el más difícil de corregir después, ya que cambiar la ubicación de un criadero ya montado implica desmontar, trasladar y volver a montar todo con el estrés que eso supone para las aves que ya tienes. Lo primero que tienes que decidir es si tu criadero va a ser interior, exterior o mixto. Un criadero interior dentro de una habitación de la vivienda o un espacio cerrado te da control total sobre la temperatura y protección frente a depredadores y condiciones climáticas extremas, pero necesita ventilación forzada de calidad, porque el aire cargado de polvo de plumón y de partículas en suspensión, sin renovación adecuada, genera problemas respiratorios, tanto en las aves como en las personas que pasan tiempo ahí dentro. Un criadero exterior, tipo aviario o voladera de jardín, aprovecha luz natural y ciclos de temperaturas reales, que en muchas especies favorecen el comportamiento reproductivo natural, pero te expone a depredadores como gatos, ratas o aves rapaces y a condiciones climáticas que en algunas zonas de España pueden ser bastante extremas en verano o en invierno. La opción mixta, con una zona cubierta y protegida y una zona con acceso al exterior, es la que yo recomendaría a la mayoría de gente que empieza en serio, porque combina lo mejor de ambos mundos. Proteges a las aves de los peores extremos climáticos y de depredadores directos, pero les das acceso a luz natural y a variaciones de temperatura que en muchas especies estimulan un comportamiento reproductivo más natural y saludable que un ambiente completamente artificial y constante todo el año. En cuanto a orientación, si tu criadero tiene parte exterior, la orientación sur o sureste suele ser la más recomendada en la mayoría de España, porque da sol durante buena parte del día sin recibir el calor más intenso de la tarde de lleno, que en los meses de verano puede ser un problema serio de sobrecalentamiento si no tienes buena sombra y ventilación cruzada. Si vives en una zona especialmente calurosa, como buena parte del sur y el centro peninsular, prioriza tener zonas de sombra permanente disponibles durante todo el día, no solo en algunas horas, porque un aviario sin sombra suficiente en pleno julio o agosto puede convertirse en una trampa de calor que pone en riesgo serio la salud de tus aves. Otro factor de ubicación que mucha gente no calcula es el ruido que tu criadero va a generar hacia el exterior, especialmente si tienes especies con canto sonoro o comportamiento vocal intenso durante el celo. Si tu criadero está cerca de las viviendas de vecinos, ya sea en una comunidad de vecinos o en una zona residencial con casas próximas entre sí, infórmate antes de montar nada sobre la normativa local de ruido y sobre la relación que tienes con esos vecinos, porque una denuncia por molestias puede obligarte a desmontar o trasladar tu instalación después de haber invertido tiempo y dinero en montarla. Y esto pasa más de lo que la gente cree cuando se lanza sin pensarlo.
También conviene pensar en el acceso práctico al espacio. Vas a necesitar entrar y salir de esa zona a diario, muchas veces, varias veces al día durante la temporada de cría, para alimentar, limpiar y supervisar. Si el criadero está en un lugar de difícil acceso, muy alejado de la vivienda principal, o que requiere mucho esfuerzo físico para llegar hasta él, la pereza del día a día va a jugar en tu contra y vas a terminar reduciendo la frecuencia de las tareas de mantenimiento sin darte cuenta, lo cual afecta directamente al bienestar de las aves a medio plazo. Por último, en este bloque de ubicación, ten en cuenta la instalación eléctrica y de agua disponible en la zona. Vas a necesitar electricidad para iluminación artificial si decides complementarla, para calefacción en caso de necesitarla en invierno según tu zona climática y probablemente para algún sistema de ventilación forzada si tu criadero es total o parcialmente cerrado. El acceso a agua corriente cerca del criadero también te ahorra muchísimo tiempo diario en tareas de limpieza y cambio de agua, frente a tener que transportar agua desde otra zona de la vivienda cada vez que lo necesites. Pasamos al segundo bloque, las jaulas de cría propiamente dichas. Aquí el error más común es comprar jaulas pensadas para aves de compañía con estética bonita pero sin las características funcionales que necesita una jaula de cría real. Una jaula de cría necesita, como mínimo, espacio suficiente para que la pareja se mueva con comodidad, sin generar estrés por hacinamiento, un sistema de nidal o caja nido adecuado a la especie concreta que vas a criar, comederos y bebederos que se puedan limpiar y rellenar sin necesidad de abrir la jaula por completo cada vez, y un diseño que facilite la supervisión visual de la pareja y de la puesta sin tener que manipular constantemente el interior, porque cada manipulación innecesaria genera estrés que puede derivar en abandono de puesta o de pichones en las primeras semanas críticas. En cuanto a materiales, prioriza jaulas de rejilla metálica galvanizada o con recubrimiento resistente a la oxidación, frente a jaulas con partes de plástico de baja calidad que se degradan con el tiempo, con la humedad y con el picoteo constante de las propias aves. La inversión inicial en una jaula de calidad suele ser mayor, pero se amortiza durante años de uso frente a tener que reemplazar jaulas de peor calidad cada pocas temporadas por deterioro. El tamaño mínimo recomendado varía muchísimo según la especie. Un jilguero o un canario necesitan bastante menos espacio que un agapornis o una ninfa, así que no compres un modelo único de jaula de cría para todas tus parejas si tienes especies distintas, o si dentro de la misma especie tienes líneas con tamaños corporales distintos según la selección genética a lo largo de generaciones. Infórmate del tamaño mínimo recomendado específicamente para tu especie antes de comprar en bloque un modelo genérico que después no encaja bien con las necesidades reales de tus aves. Un elemento que mucha gente olvida al planificar sus jaulas de cría es el sistema de separación o de bandeja extraíble para la limpieza. Si tienes varias jaulas de cría en batería, una al lado de otra, necesitas poder limpiar cada una de forma individual sin tener que sacar a las aves cada vez y sin que la limpieza de una jaula contamine o estrese a las parejas de las jaulas contiguas. Los sistemas con bandeja deslizante inferior, que te permiten retirar los restos sin abrir la jaula ni molestar directamente a las aves, ahorran muchísimo tiempo diario a lo largo de toda la temporada de cría. También piensa en la iluminación de cada jaula de cría de forma individual, no solo en la iluminación general de la sala o del espacio. Algunas parejas, especialmente durante la incubación, se benefician de tener zonas algo más oscuras o resguardadas dentro de su propia jaula, mientras que otras necesitan buena luz para que puedas supervisar visualmente sin tener que acercarte demasiado y generar estrés. Un buen diseño de jaula de cría contempla esta posibilidad de zonas con distinta intensidad de luz dentro del mismo espacio. Pasamos al tercer bloque, las voladeras. Si tu proyecto incluye, además de jaulas de cría individuales, espacios más amplios tipo voladera para mantener grupos de aves fuera de la época de cría, o para especies que se benefician de vivir en grupo social amplio, aquí van los puntos clave que mucha gente pasa por alto al montar la suya por primera vez. El primer punto es el tamaño en relación al número de aves que planeas mantener ahí dentro. Una voladera calculada justa para el número de aves que tienes ahora mismo
se queda pequeña en cuanto tu criadero crece, que es lo normal si el proyecto funciona bien durante las primeras temporadas. Mi recomendación es calcular el espacio pensando en al menos el doble de aves de las que tienes previsto tener en el primer año, porque ampliar una voladera ya construida es mucho más caro y complicado que sobredimensionarla desde el principio con un margen razonable de crecimiento futuro. El segundo punto es la altura de la voladera, no solo la superficie en planta. Muchas especies aprovechan mucho mejor el espacio vertical de lo que la gente calcula al diseñar sobre plano, y una voladera con altura suficiente para que las aves puedan volar en distintos niveles, no solo desplazarse horizontalmente, mejora muchísimo el bienestar general del grupo y reduce comportamientos de estrés relacionados con espacio insuficiente percibido. El tercer punto es la malla o rejilla que vas a usar como cerramiento. Necesitas un tamaño de malla que impida que las aves más pequeñas puedan sacar la cabeza y quedar atrapadas, pero que a la vez permita buena ventilación cruzada y no acumule suciedad ni cree zonas de humedad estancada. El material de la malla también importa. Opta por materiales resistentes a la oxidación y a la corrosión. Si tu voladera tiene parte exterior expuesta a lluvia y humedad ambiental, porque una malla oxidada con el tiempo se debilita y puede ceder justo cuando menos te lo esperas, dando una vía de escape a tus aves o de entrada a depredadores pequeños. El cuarto punto es la protección frente a depredadores, que en una voladera exterior es mucho más crítica que en una jaula de cría dentro de casa. Gatos, ratas, mustélidos y algunas aves rapaces son las amenazas más habituales según la zona donde vivas en España. Un doble cerramiento con una malla exterior de protección separada a varios centímetros de la malla interior de contención de tus aves evita que un depredador pueda atacar directamente a través de una sola capa de malla, que es lo que suele pasar cuando alguien monta una voladera con un cerramiento único pensando solo en contener a sus propias aves sin pensar en las amenazas externas. El quinto punto es el sustrato del suelo de la voladera. Si tiene contacto directo con tierra, un suelo de tierra natural sin ningún tratamiento facilita la acumulación de parásitos y de bacterias a lo largo de las temporadas, especialmente en zonas húmedas o con poca renovación de aire. Muchos criadores optan por soleras de hormigón o gravilla con buen drenaje, que facilitan muchísimo la limpieza periódica y reducen el riesgo de contaminación acumulada con el paso de los años de uso continuado. El sexto punto, y este se olvida muchísimo, es la zona de refugio dentro de la propia voladera. Aunque el espacio sea exterior y grande, tus aves necesitan zonas cubiertas donde resguardarse de lluvia directa, de viento fuerte y de sol intenso en las horas más calurosas del día. Una voladera sin zonas de refugio adecuadas, por muy grande y bonita que sea el espacio general, no cumple con las necesidades básicas de bienestar de las aves que van a vivir ahí dentro durante todo el año. Y llegamos al cuarto y último bloque, que es el que de verdad marca la diferencia entre un proyecto bien planificado y uno que se queda a medias por falta de previsión. El presupuesto real de montar un criadero desde cero. Lo primero que quiero decirte es que el presupuesto de montaje inicial suele ser solo una parte del gasto total y mucha gente calcula únicamente esa primera inversión sin pensar en el gasto de mantenimiento continuado durante los siguientes años, que a la larga suele superar con creces el desembolso inicial de construcción. En cuanto a la inversión inicial, los costes principales suelen dividirse en la estructura en sí, ya sea comprada prefabricada o construida a medida, que varía enormemente según el tamaño y los materiales elegidos. Las jaulas de cría individuales, cuyo precio depende de la cantidad de parejas que planees mantener desde el primer año. Los sistemas de nidal específicos para tu especie, el sistema de ventilación, iluminación y calefacción si tu criadero es interior o mixto, y los sistemas de seguridad frente a depredadores si tienes parte exterior, incluyendo doble malla y cerraduras adecuadas en accesos. Un error de presupuesto muy habitual es subestimar el coste de la ventilación y climatización si montas un criadero interior o mixto. Muchos principiantes calculan bien el coste de las jaulas y de la estructura visible, pero olvidan por completo que necesitan un sistema de renovación de aire adecuado y a veces también calefacción para los meses fríos según la especie y la zona climática donde vivas, lo cual puede suponer un porcentaje significativo del presupuesto total que no habían contemplado desde el principio.
Otro error de presupuesto es no reservar un margen para imprevistos durante la primera temporada de funcionamiento. Es prácticamente inevitable que al montar un criadero por primera vez descubras fallos de diseño una vez que las aves ya están dentro y funcionando en su rutina real. Una zona con menos ventilación de la que pensabas, un punto de fuga por donde se cuela una corriente de aire molesta o un sistema de limpieza que en la práctica resulta menos cómodo de lo que parecía sobre el plano inicial, reservar entre un 15 y un 20% adicional sobre tu presupuesto de montaje inicial, específicamente para corregir estos fallos que van a aparecer durante los primeros meses de uso real, te evita el estrés de tener que buscar dinero extra de forma improvisada, justo cuando ya tienes aves dependiendo de esa instalación funcionando bien. En cuanto al gasto de mantenimiento continuado, calcula de forma realista el coste mensual de alimentación de calidad para el número de parejas que planeas mantener, el coste de revisiones veterinarias periódicas y de imprevistos de salud, que van a aparecer con casi total seguridad a lo largo de cada temporada, el coste de mantenimiento y reposición de material de limpieza, sustratos y elementos de nidal que se desgastan con el uso, y el coste energético si tu instalación depende de iluminación artificial, ventilación forzada o calefacción durante buena parte del año. Mi recomendación concreta sobre presupuesto es esta. Antes de montar nada, haz una lista detallada de cada elemento que necesitas. Pide precios reales a proveedores concretos en lugar de estimar a ojo. Suma un margen del 15 al 20% para imprevistos de montaje y calcula aparte, como una partida completamente independiente, el gasto mensual de mantenimiento continuado durante al menos el primer año completo de funcionamiento. Si al sumar todo esto el proyecto se sale de lo que puedes permitirte con comodidad, es mucho mejor reducir la escala inicial, empezando con menos parejas y menos espacio del que idealmente te gustaría, y crecer de forma progresiva a medida que el proyecto va funcionando bien y generando cierta experiencia y en algunos casos ingresos por venta de ejemplares que puedas reinvertir en ampliar la instalación más adelante. Y aquí va un consejo final que engloba todo lo que hemos visto hoy, pero antes quiero añadir un bloque que mucha gente deja completamente para el final o directamente olvida y que en realidad debería estar presente desde el primer día de planificación: los aspectos legales y de registro de tu criadero. Dependiendo de la escala de tu proyecto y de las especies concretas que vayas a criar, es posible que necesites registrar tu instalación ante las autoridades competentes, especialmente si tu volumen de cría supera lo que se considera un uso puramente doméstico y particular. Esto varía según comunidad autónoma en España, así que antes de montar nada a gran escala, infórmate específicamente de la normativa de tu región concreta, porque lo que aplica en una comunidad no siempre aplica igual en otra, y descubrir esto después de haber invertido en la instalación es mucho más costoso que planificarlo desde el principio. Si tus especies incluyen aves silvestres europeas criadas en cautividad, como es el caso del jilguero, vas a necesitar también estar dado de alta como criador ante la federación o el organismo correspondiente y llevar un registro de anillamiento adecuado desde la primera temporada de cría. Esto no es solo un trámite burocrático más, te protege a ti como criador frente a posibles inspecciones y además te da acceso a documentación oficial que vas a necesitar el día que quieras vender ejemplares o participar en concursos con tus aves. Planifica este registro antes de tener tu primera pareja criando, no después, porque intentar regularizar la situación con pichones ya nacidos sin anillamiento a tiempo puede generarte problemas legales que se evitan completamente. Si lo haces en orden desde el principio, otro aspecto legal que conviene tener en cuenta desde la fase de diseño es la normativa de bienestar animal aplicable a instalaciones de cría, que en algunos casos establece requisitos mínimos de espacio, de condiciones higiénico-sanitarias y de supervisión veterinaria periódica que debes poder demostrar si en algún momento hay una inspección. Diseñar tu criadero pensando en cumplir estos requisitos desde el primer momento es mucho más sencillo y barato que tener que modificar una instalación ya construida para adaptar la normativa después de haber recibido una notificación de incumplimiento. Vamos ahora con un bloque adicional muy práctico.
cómo planificar el primer año completo de tu criadero, no solo el montaje físico, sino el calendario de puesta en marcha. Porque montar la instalación y meter aves dentro el mismo día es otro error muy habitual que genera estrés innecesario tanto a ti como a las propias aves. Mi recomendación es montar la instalación completa con al menos 4 a 6 semanas de antelación antes de introducir ninguna ave y usar ese tiempo para varias cosas importantes. Primero, para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente bajo condiciones reales: ventilación, climatización si la tienes, iluminación y sistemas de limpieza, detectando fallos de diseño mientras la instalación todavía está vacía, y es mucho más fácil corregir cualquier problema sin afectar a ningún animal. Segundo, para dejar que cualquier material de construcción nuevo, especialmente tratamientos, pinturas o selladores, termine de curar completamente y elimine cualquier olor o compuesto volátil que pudiera ser perjudicial para las vías respiratorias sensibles de las aves. Tercero, para observar el comportamiento del espacio en distintos momentos del día: cómo entra la luz solar a distintas horas, cómo se comporta la temperatura interior en las horas de más calor y en las de más frío, y si hay corrientes de aire inesperadas que no habías detectado sobre el plano inicial. Una vez que introduces tus primeras aves, dales también a ellas un periodo de adaptación antes de plantear cualquier objetivo de cría durante esa primera temporada. Es bastante habitual que la primera temporada en una instalación nueva tenga resultados de cría más discretos de lo esperado, simplemente porque tanto tú como las aves estáis todavía ajustando rutinas, detectando qué funciona bien y qué no en el día a día real, y corrigiendo pequeños detalles de manejo que solo se descubren con la experiencia práctica de tener el criadero en marcha, no leyendo guías previas por muy completas que sean. Te cuento un caso real que ilustra bastante bien la importancia de toda esta planificación previa. Conozco el caso de alguien que montó su primer criadero con mucha ilusión, invirtiendo en jaulas de buena calidad y en una voladera bien diseñada, pero que decidió meter a sus primeras parejas el mismo fin de semana que terminó de montar la instalación, sin dejar ningún periodo de comprobación previa. Resultó que la ventilación que había instalado, que sobre el papel parecía suficiente, no renovaba bien el aire en las horas centrales del día durante los meses de más calor, y varias de sus aves empezaron a mostrar signos de estrés térmico antes de que se diera cuenta de cuál era el problema real. Tuvo que parar la actividad de cría de esa temporada, instalar un sistema de ventilación adicional de urgencia y esperar a la temporada siguiente para volver a intentarlo con la instalación ya corregida. Si hubiera dejado ese periodo de comprobación de varias semanas antes de meter a las aves, habría detectado el problema de ventilación sin ningún animal de por medio y se habría ahorrado tanto el estrés de sus aves como una temporada completa perdida sin resultados de cría. Un último punto antes del resumen final, y que muy poca gente se plantea al montar su primer criadero: cómo vas a escalar la instalación si el proyecto funciona bien y quieres crecer en temporadas sucesivas. Diseñar tu criadero pensando únicamente en las necesidades del primer año, sin ningún margen ni previsión de ampliación futura, te obliga después a reformar, ampliar o directamente construir una segunda instalación desde cero si el proyecto crece más rápido de lo que esperabas, lo cual siempre sale más caro y más complicado que haberlo contemplado desde el diseño inicial. Piensa, por ejemplo, en dejar espacio físico libre alrededor de tu voladera principal para poder ampliarla lateralmente en el futuro sin tener que desmontar la estructura existente. Piensa también en sobredimensionar ligeramente la capacidad de tu sistema eléctrico y de tu instalación de agua, para que si añades más jaulas de cría o una segunda zona de voladera más adelante, no tengas que rehacer toda la instalación de suministros desde cero, sino simplemente ampliar sobre una base ya preparada para soportar más carga. Otro aspecto de escalado que conviene planificar desde el principio es el sistema de identificación y registro de tus aves conforme crece el número de ejemplares. Si empiezas con 2 o 3 parejas es fácil llevar el control mentalmente o con anotaciones sencillas, pero en cuanto tu criadero crece a 10, 20 o más parejas, necesitas un sistema de fichas o de software de registro de cría desde bastante antes de llegar a ese volumen, porque intentar reconstruir el historial genealógico de decenas de aves de memoria, una vez que ya has perdido el control del detalle, es prácticamente imposible y te hace perder gran parte del valor genético
y de trazabilidad que habías ido construyendo temporada tras temporada. Con todo esto en mente, aquí tienes una checklist final rápida para repasar antes de dar el paso definitivo de montar tu criadero. Confirma la ubicación pensando en clima, ruido hacia vecinos, acceso diario y suministros de electricidad y agua. Elige jaulas de cría de materiales resistentes y sistemas de limpieza cómodos adaptadas al tamaño real de tu especie. Si vas a tener voladera, sobredimensiona pensando en crecimiento futuro. Cuida la altura, la malla, la protección frente a depredadores y las zonas de refugio. Calcula tu presupuesto por separado entre inversión inicial, con margen de imprevistos, y gasto mensual de mantenimiento continuado. Regulariza desde el principio todos los aspectos legales y de registro que apliquen a tu escala y tus especies concretas. Deja un periodo de comprobación de varias semanas con la instalación vacía antes de introducir aves. Y por último, deja margen físico y de suministros para poder ampliar la instalación en temporadas futuras sin tener que reconstruir desde cero si el proyecto funciona bien. Y aquí va un consejo final que engloba todo lo que hemos visto hoy. Antes de comprar ni una sola jaula, ni de levantar ni un solo metro de malla, dibuja tu proyecto completo sobre plano, con medidas reales del espacio disponible y, si puedes, visita algún criadero ya montado y en funcionamiento de alguien con experiencia para ver en persona qué decisiones de diseño han funcionado bien con el paso de los años y cuáles cambiarían si empezasen de nuevo hoy. Esa visita previa te va a ahorrar muchísimos de los errores que hemos repasado en este vídeo, porque vas a verlos aplicados en un espacio real, no solo explicados en teoría. Resumiendo todo lo que hemos visto. En ubicación, piensa en interior, exterior o mixto, según tu clima y tus posibilidades. Cuida la orientación y la sombra disponible. Ten en cuenta el ruido hacia tus vecinos, el acceso práctico diario y la disponibilidad de electricidad y agua corriente. En jaulas de cría, prioriza materiales resistentes, sistemas de limpieza cómodos y tamaños adecuados a cada especie concreta que vayas a criar. En voladeras, sobredimensiona pensando en el crecimiento futuro. Cuida la altura y no solo la superficie. Elige bien la malla, protege frente a depredadores con doble cerramiento y no olvides las zonas de refugio. Y en presupuesto, calcula por separado la inversión inicial con margen para imprevistos y el gasto de mantenimiento continuado de cada mes, porque es esta segunda partida la que de verdad determina si tu criadero es sostenible a largo plazo, no solo el desembolso del primer día. Si te ha servido este vídeo, cuéntame en los comentarios en qué punto está tu proyecto de criadero ahora mismo, si ya lo tienes montado o si todavía estás en fase de planificación y qué dudas concretas tienes sobre tu caso particular. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido seguir preparando para vosotros. Y si quieres que haga un vídeo específico sobre el diseño de nidales según cada especie o sobre bioseguridad dentro de un criadero ya en funcionamiento, dímelo también, porque tengo contenido preparado sobre ambos temas y puedo priorizar según lo que más os interese ver a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.